En abril de 2019, una pareja de castores euroasiáticos procedentes de Escocia fue colocada en un recinto vallado de 10 hectáreas en el bosque de Cropton, en Yorkshire del Norte, 800 metros de un pequeño arroyo llamado Southerdale Beck. El arroyo ya estaba revestido con defensas contra inundaciones construidas por el hombre, que los ingenieros habían tardado una década en levantar a mano. 130 presas de madera, 130 barreras de balas de brezo, 2 grandes diques de madera abarcaban todo el ancho del fondo del valle. Estas estructuras habían protegido al pueblo cercano de Pickering desde 2009, y para 2023 se estaban muriendo. Pero entonces alguien se hizo una pregunta distinta. ¿Y si las estructuras no necesitaran ser reemplazadas? ¿Y si, en lugar de enviar ingenieros de vuelta al valle cada pocos años para reconstruir lo que el clima destruía, soltaras a 2 animales y dejaras que ellos lo hicieran en su lugar? En 5 años, los castores habían construido 4 presas. La más grande se extendía 60 metros a lo ancho del fondo del valle y retenía 837 metros cúbicos de agua. El almacenamiento combinado de las 4 estructuras era de 2.280 metros cúbicos, comparable al sistema de ingeniería, todavía en expansión y, a diferencia de los diques de madera, capaz de repararse a sí mismo. La ecóloga del sitio describió la transformación en 4 palabras, cambiada más allá de todo reconocimiento. Este es el relato completo. Desde la inundación de 2007, pasando por las estructuras de madera que resistieron durante una década y luego comenzaron a morir, hasta los 2 animales que construyeron algo mejor sin que nadie se lo pidiera. La pregunta no es si funcionó. Los datos lo dejaron claro. La pregunta es por qué tomó tanto tiempo descubrirlo. Pickering es un pueblo comercial de aproximadamente 7.000 habitantes situado en el extremo sur de los páramos de North York. Los ríos y arroyos que drenan los páramos corren hacia el sur a través de valles empinados y estrechos antes de llegar a las tierras de cultivo bajas que rodean el pueblo. Cuando cae lluvia intensa sobre suelo saturado, lo cual en una era de tormentas más intensas y frecuentes, impulsada por el cambio climático, ocurre con creciente regularidad. El agua baja a toda velocidad desde los páramos, se concentra en los valles y golpea a Pickering con rapidez. La inundación de 2007 fue la peor que se recuerde. Todos los involucrados sabían que no sería la última. El proyecto de frenar el flujo, lanzado en 2009, fue uno de los primeros programas de manejo natural de inundaciones en Gran Bretaña. El concepto era engañosamente simple. En lugar de construir costosos muros de hormigón contra inundaciones río abajo, frenar el agua río arriba usando elementos naturales de bajo costo. El equipo plantó 18,5 hectáreas de bosque ribereño. Construyó aproximadamente 130 grandes presas de restos leñosos a lo largo de los afluentes. Instaló más de 130 presas de retención de balas de brezo. Y, en Southerdale Beck, levantó 2 diques de madera diseñados, estructuras más grandes que abarcaban todo el ancho de la llanura de inundación, pensadas para contener volúmenes significativos de agua de tormenta. El proyecto funcionó. Pickering no volvió a inundarse a la escala de 2007. El enfoque fue celebrado a nivel nacional como un modelo de manejo natural de inundaciones en toda Gran Bretaña. Solo había un problema. Las estructuras estaban muriendo. La madera en el agua se pudre. Las 130 presas de restos leñosos necesitaban reemplazo periódico. Los 2 diques diseñados, construidos con madera pesada en 2011, fueron evaluados por Forest Research en 2020 y nuevamente en 2023, y se determinó que se habían degradado significativamente. Reconstruirlos requeriría maquinaria, mano de obra y presupuesto, y todas las demás estructuras de la cuenca enfrentaban la misma trayectoria. Un declive lento e inevitable que tarde o temprano deshacería la protección, a menos que alguien volviera a repararla. La pregunta era simple. La respuesta nunca se había puesto a prueba. El esfuerzo de recuperación que llevó a los castores a Cropton fue una asociación entre Forestry England, Forest Research, la CINA, Universidad de Exeter y los especialistas en castores, la doctora Roisin Campbell Palmer y Derek Gow. El recinto fue construido a propósito, vallado de forma segura para evitar que los castores se dispersaran hacia el paisaje más amplio durante el periodo de prueba. El arroyo ya tenía las estructuras de madera hechas por el hombre, lo que lo convirtió en el primer sitio de Gran Bretaña donde las interacciones de los castores con defensas contra inundaciones existentes pudieron medirse científicamente. Una distinción importa antes de los datos. El castor euroasiático, Castor Fiber, no es el mismo animal que el castor norteamericano que la mayoría de la gente imagina cuando escucha la palabra.
Las dos especies se separaron hace aproximadamente 10 millones de años. El castor euroasiático suele ser más grande, construye presas más anchas y estructuralmente más permanentes, y ha evolucionado específicamente para los suelos de arcilla y turba comunes en los cursos de agua de las tierras altas británicas. Las cifras de almacenamiento de agua de inundación de Cropton no son directamente transferibles a proyectos norteamericanos que usan castor canadensis sin ajustes según el sitio. Cuando los investigadores de la Universidad de Exeter compararon los datos hidráulicos de Cropton con estudios norteamericanos, encontraron que las presas de castores euroasiáticos en geología tipo Yorkshire superan de forma consistente a estructuras equivalentes en sustratos más arenosos o sueltos. La geología del arroyo importaba tanto como el animal. Los dos castores escoceses fueron liberados en abril de 2019. Produjeron 2 crías ese año, 2 más en 2020, 4 en 2021 y 2 en 2022. Para 2022, la familia sumaba 10, aunque las crías juveniles de 2019 fueron reubicadas en otros proyectos ingleses. La población dentro del recinto se estabilizó en una unidad familiar funcional. Lo que sucedió después nadie lo predijo del todo. Los castores no adoptaron las estructuras hechas por el hombre de la manera que algunos investigadores habían esperado. No se limitaron a mantener los diques de madera existentes. En cambio, construyeron los suyos propios, 4 presas principales ubicadas en lugares que los castores seleccionaron según la pendiente del arroyo, el ancho del canal y los materiales disponibles. La presa 1 se ubicaba en el límite río abajo del recinto, con 0,66 metros de alto, abarcando casi 25 metros entre el canal y la llanura de inundación, reteniendo aproximadamente 242 metros cúbicos de agua estancada permanente. La presa 4, en el extremo río arriba, era la presa de castor más grande de Inglaterra, 1,07 metros de alto, extendiéndose 60 metros a lo ancho del fondo del valle, reteniendo 837 metros cúbicos de agua detrás de ella. En conjunto, las 4 presas almacenaban aproximadamente 2.280 metros cúbicos. El análisis de 2024 de Forest Research modeló el rendimiento comparativo de almacenamiento de inundaciones de las presas de castores frente a los diques de madera hechos por el hombre, usando frecuencias de inundación generadas por Forestry England. Los resultados mostraron que las presas de castores proporcionaban un almacenamiento comparable o superior al de las estructuras diseñadas, y de manera crítica, las presas de castores estaban ganando capacidad con el tiempo a medida que los animales las expandían y reforzaban, mientras que los diques de madera estaban perdiendo capacidad a medida que se degradaban. 2 animales estaban superando a una década de ingeniería, y la ciencia apenas estaba comenzando. El estudio de Puttock y otros, de 2021, publicado en Hydrological Processes, analizó los impactos de las presas de castores en los caudales máximos en varios sitios ingleses usando modelos de regresión aditiva. Los resultados fueron estadísticamente inequívocos. Las presas de castores redujeron significativamente los caudales máximos, con reducciones estimadas que iban de modestas a sustanciales según las condiciones del sitio. Pero incluso durante las tormentas más grandes monitoreadas, eventos en los que la sabiduría convencional suponía que las presas de castores quedarían desbordadas, los caudales máximos se atenuaron hasta en 1900, aproximadamente un 60%. El efecto persistió en condiciones húmedas, cuando el suelo ya estaba saturado, y la expectativa convencional era que sería imposible almacenar agua adicional. Los datos de inundación por sí solos sustentan el argumento de ingeniería, pero el argumento económico es donde la discusión se vuelve imposible de descartar. Forest Research estima que reemplazar un sistema de diques de madera de escala comparable a Cropton, con ingeniería convencional, cuesta entre 150.000 y 300.000 libras en materiales, maquinaria y mano de obra, seguido de ciclos de mantenimiento cada 5 a 8 años. El costo total del programa de castores de Cropton, incluyendo captura, transporte, evaluación veterinaria y construcción del recinto, fue una fracción de esa cifra. Costo de mantenimiento después de la liberación: 0 libras por año. Los castores trabajan de noche, trabajan en invierno, trabajan cuando el presupuesto se ha agotado y el plan de gestión no se ha revisado en 3 años. Eso no es un argumento en contra de la ingeniería, es un argumento sobre lo que sucede cuando la ingeniería tiene un presupuesto de mantenimiento de 0 y los castores no. Y luego estuvo el hallazgo que ningún plan de manejo de inundaciones había presupuestado y que ningún ingeniero había pensado en medir. Los datos de inundación eran solo la mitad de la historia. Lo que los castores le hicieron a la biología de Southerdale Beck fue algo que los ingenieros de inundaciones nunca planearon. Las masas de huevos de rana pasaron de 6 grupos contables a una masa incontable.
proporcionando una fuente de alimento que atrajo hasta 15 garzas, una familia de nutrias, tejones y búhos a un tramo de arroyo de bosque que antes prácticamente no albergaba ninguna de esas especies en esas densidades. Los murciélagos noctule, una especie grande de vuelo alto no registrada en la zona durante 3 décadas, reaparecieron. La tala de árboles por parte de los castores abrió claros en el dosel que desencadenaron el crecimiento de dedaleras y otras plantas que requieren luz. Especies acuáticas y de humedal colonizaron los nuevos márgenes del estanque. Llantén de agua, no me olvides amacollado y estrella de agua. La diversidad de mariposas aumentó. Kath Bashford, ecóloga del sitio para Forestry England, describió la transformación como un mosaico complejo de hábitats donde antes había habido un arroyo uniforme entre coníferas. Los castores habían resuelto un problema de inundaciones. También habían construido un ecosistema que nadie pidió, lo que planteó una pregunta que el proyecto no había respondido del todo. Las estructuras de manejo natural de inundaciones hechas por el hombre funcionan. El proyecto de frenar el flujo lo demostró sin lugar a dudas. Pero tienen una vida útil finita. La madera se pudre. Las balas de brezo se descomponen. Las presas de restos leñosos se desplazan y fallan en las grandes tormentas. Cada estructura de un esquema de manejo natural de inundaciones requiere inspección periódica, reparación y reemplazo eventual. Ese mantenimiento cuesta dinero que las autoridades locales, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, rara vez tienen en cantidades suficientes para sostener indefinidamente. Una presa de castor no se pudre porque el castor la repara. Una presa de castor no falla de forma permanente porque el castor la reconstruye. Una presa de castor no deja de expandirse porque el castor sigue agregando material. Y como subproducto directo de su propio comportamiento de supervivencia, produce un sistema de manejo de inundaciones que simultáneamente genera biodiversidad, almacenamiento de carbono, mejora de la calidad del agua y resiliencia ante la sequía. Nada de lo cual proporciona un dique de madera. La pregunta que se repite con cada programa de reintroducción de animales grandes es quién controla la población cuando no existen depredadores naturales. En los bisontes, esa pregunta no tiene una respuesta clara. En los castores, la biología ya ha resuelto la mayor parte. El castor euroasiático tiene reguladores naturales de población que funcionan sin lobos ni osos. Las nutrias, ya presentes en Cropton durante el primer año, depredan a las crías de castor en los márgenes de los estanques. Las garzas reales cazan a los juveniles en aguas poco profundas, y el regulador más eficaz de todos es el propio hábitat. Cuando una familia de castores ha transformado un tramo de arroyo hasta el límite de su capacidad de carga, la familia se dispersa naturalmente hacia las cuencas adyacentes. Las crías juveniles de 2019 de Cropton no fueron retiradas porque la población estuviera fuera de control. Fueron reubicadas porque había nuevos sitios en Inglaterra que necesitaban exactamente lo que Cropton había demostrado que una familia de castores podía hacer. La dispersión es el programa. Cada recinto que tiene éxito genera los animales fundadores para el siguiente. Eso no significa que no haya límites. Cualquier sitio adyacente a tierras privadas de madera o agrícolas requiere la misma disciplina de diseño que separó a Cropton de programas menos exitosos: recinto seguro, acuerdos claros con los propietarios, zonas de amortiguamiento adecuadas y sistemas de monitoreo que puedan documentar lo que los animales están haciendo antes de que los conflictos se vuelvan irreversibles. El argumento logístico no está resuelto. El ecológico sí. Lo que está resuelto después de 5 años de medidores de caudal y datos de monitoreo es lo que 2 animales construyeron en 800 metros de arroyo de Yorkshire. Y lo que significa para cada comunidad que todavía está construyendo estructuras que se pudren. La antigua palabra inglesa para castor es beofor, la raíz de nombres de lugares dispersos por toda Inglaterra, desde Beverley hasta Beverstone, nombres que sobrevivieron a 4 siglos de ausencia del animal en el paisaje. En Cropton, el nombre que importa es Southerdale Beck, un arroyo tan pequeño que apenas aparece en la mayoría de los mapas, que corre a través de una plantación de coníferas de la que la mayoría de la gente en Yorkshire nunca ha oído hablar. Pero ese arroyo ahora alberga el conjunto de datos de manejo de inundaciones con castores más exhaustivamente monitoreado de Inglaterra. Y lo que muestra, con detalle revisado por pares, modelado hidráulicamente y estudiado ecológicamente, es que 2 animales a los que se les dieron 800 metros de arroyo y 5 años de libertad, construyeron algo que supera lo que un equipo de ingenieros construyó con maquinaria pesada y fondos públicos. Las implicaciones se extienden mucho más allá de Yorkshire. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos
gasta un promedio de $9,000 millones al año respondiendo a daños por inundaciones. Los cursos de agua del Medio Oeste, los Apalaches y el noroeste del Pacífico contienen decenas de miles de kilómetros de arroyos de primer y segundo orden. Exactamente la escala donde los datos de Cropton muestran que la atenuación de inundaciones por castores es más eficaz. El castor norteamericano, Castor canadensis, ya está presente en esas cuencas en poblaciones manejables. Lo que falta no es el animal, lo que falta es el marco legal que cuente los kilómetros de presas de castor como infraestructura contra inundaciones, los protocolos de monitoreo que documenten su rendimiento hidráulico con el mismo estándar que una estructura de ingeniería, y la voluntad política de tratar un sistema biológico que se repara a sí mismo como una partida en un presupuesto de defensa contra inundaciones. Cropton construyó el argumento científico para los tres. El estudio de Puttock aportó la hidrología revisada por pares. Forest Research aportó el análisis comparativo de ingeniería. Lo que queda es la decisión sobre qué hacer con la evidencia. 2 castores, un arroyo, 5 años, 4 presas que retienen 2.280 metros cúbicos de agua, un sistema de manejo de inundaciones que se repara a sí mismo. Se expande a sí mismo y genera biodiversidad como un efecto secundario de su propia existencia. Y una pregunta que cada comunidad propensa a inundaciones en Gran Bretaña y América tendrá que responder tarde o temprano. ¿Por qué estamos construyendo estructuras que se pudren cuando podríamos estar liberando animales que no lo hacen? Inglaterra no es el único lugar donde una especie que ha regresado está transformando un paisaje de maneras que nadie anticipó. En nuestro próximo video vamos a Idaho, donde en 1948, un funcionario estatal de vida silvestre arrojó 76 castores vivos desde un avión con paracaídas excedentes de la Segunda Guerra Mundial. Los dejó caer en un valle que se convertiría en una de las áreas silvestres protegidas más grandes de América, y accidentalmente inició un experimento de restauración de ecosistemas que ha estado funcionando sin interrupción durante 77 años. Si pensabas que 2 castores en un bosque de Yorkshire podían superar a un equipo de ingenieros, espera a ver lo que 76 castores en paracaídas le hicieron a 2,3 millones de acres de naturaleza salvaje estadounidense cuando nadie estaba mirando. No volverás a ver el manejo de inundaciones de la misma manera.